¿Alguna vez te han dicho que no puedes opinar sobre música porque no eres músico? Que si no has pisado un escenario, que si no has estudiado técnica vocal, que si no sabes de armonía, entonces tu opinión no cuenta. Lo he visto muchas veces, y no solamente por parte de músicos con gran trayectoria. Vivir es exponerse, y opinar, tanto como recibir opiniones, implica un riesgo, el riesgo de no ser validado. Vivimos en sociedades que han confundido la formación con el monopolio del juicio. El experto, el profesional, el técnico se sienten con derecho exclusivo a hablar, pero la experiencia estética, la conmoción emocional o la resonancia íntima no son propiedad del conocimiento técnico. Así se da una paradoja. Quien más sabe puede ver más detalles, pero no por eso tiene más razón sobre lo que siente el otro. Un sommelier puede explicar por qué cierto vino es complejo, pero no puede convencer a otro de que ese vino le debe gustar. Juzgar y ser juzgado son actos inevitables en la vida. Aunque la cultura contemporánea promueva una idea superficial de la tolerancia y el vive y deja vivir, la verdad es que todos constantemente evaluamos, medimos, comparamos. Esto no es maldad, es una función adaptativa del pensamiento. El problema no es opinar, sino no tolerar el espejo que el otro nos devuelve. En una época obsesionada con el mérito hemos cometido un error sutil pero grave: creer que el conocimiento otorga exclusividad en la opinión. Así el músico se ofende si un oyente común opina sobre canto, el crítico se irrita si alguien sin formación habla de cine, el cocinero se burla del comensal que no distingue entre parmesano y grana padano. Pero el arte, y por ende toda expresión del ser, es experiencia antes que ciencia. Un niño puede emocionarse hasta las lágrimas con una canción desafinada si ésta toca algo en su interior. ¿Deberíamos decirle que está equivocado? El saber técnico no tiene la última palabra sobre lo que conmueve. La autoridad verdadera no es el derecho a callar a los demás, sino la responsabilidad de escuchar mejor. Un músico formado debería tener más capacidad de diálogo, no menos. Pero cuando la formación se convierte en dogma, entonces ya no hay arte, hay esnobismo. La cuestión es más grave cuando el arte entra en juego, porque el arte por definición se expone al juicio. Si no puede ser amado ni odiado, no es arte, es trámite. Cuando el artista exige ser intocable, ha dejado de crear. El verdadero artista se mide no solo por su técnica, sino por su capacidad de soportar el espejo que le ofrece el otro. En el fondo, toda creación desea una mirada. Una canción sin oyente no es una canción, es un gesto incompleto. Y si se desea ser escuchado, hay que aceptar ser juzgado. El creador no necesita complacer a todos, pero sí debe reconocer que no puede obligar a nadie a amar lo que ha hecho. Cuando se desprecia la opinión del público común, lo que se desprecia es el termómetro emocional de la comunidad. Es preferir la Torre de Marfil a la plaza. Es renunciar al diálogo y atrincherarse en el monólogo. ¿Quién tiene derecho a opinar sobre el arte? ¿El experto o el consumidor? ¿El artista o el espectador? Si la música es para el pueblo, entonces el pueblo tiene derecho a decir lo que le gusta. Cuando el arte se divorcia del pueblo y se encierra en la Torre de Marfil de la técnica, pierde sentido vital. Un vino puede ser excelente según un sommelier, pero si a nadie le gusta, ¿es verdaderamente bueno? Lo mismo ocurre con una voz perfecta que no conmueve. Toda expresión artística contiene una tensión, la del artista consigo mismo y la del artista con el mundo. Hay quienes crean desde un impulso íntimo y quienes crean para el aplauso, pero incluso en el primer caso el arte busca al otro. La pintura desea una mirada, la música un oído, la palabra una lectura. Si esto es así, entonces hay una pregunta central: ¿para quién se crea? Si el arte no es solo una catarsis individual, sino también una forma de comunicación, entonces la experiencia del receptor es importante. Despreciar su opinión es romper el puente, porque incluso la forma más revolucionaria de arte necesita ser comprendida, sentida y recibida por alguien más. Crear algo y ofrecerlo al mundo es un acto profundamente vulnerable. Quien canta, pinta o escribe se desnuda simbólicamente, y todo desnudo implica una amenaza, la amenaza de no gustar, de ser rechazado, de no conmover. Cuando alguien se molesta porque otro opina sin ser un experto, lo que defiende no es la verdad, sino su jerarquía. Pero el pensamiento libre no puede florecer en jerarquías cerradas. La filosofía exige honestidad,
aceptar que uno puede estar equivocado, incluso aunque haya leído mucho. Kant escribió que la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, y que esta minoría de edad consiste en delegar el pensamiento en otros. La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la ilustración. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida, debido a la pereza y la cobardía. Por eso, les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. Después de haber atontado sus reses domesticadas, de modo que estas pacíficas criaturas no osan dar un solo paso fuera de las andaderas en que están metidas, les mostraron el riesgo que las amenaza si intentan marchar solas. Lo cierto es que ese riesgo no es tan grande, pues después de algunas caídas habrían aprendido a caminar, pero los ejemplos de estos accidentes, por lo común, producen timidez y espanto y alejan todo ulterior intento de rehacer semejante experiencia. Por tanto, a cada hombre individual le es difícil salir de la minoría de edad, casi convertida en naturaleza suya, inclusive le ha cobrado afición. Por el momento es realmente incapaz de servirse del propio entendimiento, porque jamás se le deja hacer dicho ensayo. Cuando aceptamos que solo el experto puede opinar, estamos renunciando al pensamiento autónomo. La salida no es hacer que el otro se calle, tampoco es ceder ante su voz. Es algo mucho más difícil, es sostenerte en lo que tú piensas sin humillar al que piensa distinto a ti. Escuchar con atención no implica obediencia y hablar con convicción no requiere violencia. La conversación, cuando es de verdad, no es una guerra, es una exploración, y eso requiere coraje. El coraje de no querer tener siempre razón y de aceptar que el otro tampoco la tenga. Si aprendemos a ver al otro no como enemigo, sino como alguien que también esté intentando ser escuchado, tal vez logremos algo más que una conversación, tal vez logremos un vínculo. No todos están listos para escuchar y eso también está bien. A veces la mejor manera de honrar una conversación es dejarla ir antes de que se convierta en una trinchera. No todo se resuelve hablando, algunas batallas se ganan con silencio y dirección. Si te dicen que no opines porque no eres músico, yo la verdad es que me pregunto si para decir que un pastel está rico también necesitas haber sido pastelero en París. En fin, lo dicho, las escuelas de música, los conservatorios, los diplomas, las masterclass, todo eso puede formar el oído, pero no forma el corazón. Puede enseñar técnica, pero no te enseña intuición. Puede pulir tu voz, pero no te enseña a expresar el rango de emociones. Si quitamos la parte emocional, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda un cascarón. Nos queda un intérprete que no tiene emoción, nos queda un ejecutante mecánico. Este tipo de músico suele adoptar la figura del purista. Te habla de armonía, de timbre, de técnica, de postura, de historia vocal, y lo hace con desprecio por todo aquel que no maneja esos términos. Pero ese elitismo no es amor al arte, es miedo a la disolución de su pedestal. Su conocimiento es real, pero su sensibilidad es impostada. En el fondo usa el lenguaje técnico, no para compartir, sino para excluir. Y esa exclusión, como todo clasismo, revela más inseguridad que grandeza. No es solo una cuestión estética. Este tipo de músico hace daño, no por su falta de talento, sino por su actitud destructiva. Humilla a los que están empezando, bloquea a los sensibles y ridiculiza a los que no entran en su molde.
Usa el escenario como trono y la crítica como castigo, y en muchos casos ese daño puede matar la vocación de otros. Si eres artista, recuerda esto, el público no es tonto, el público sabe cuando hay verdad. Puede que no sepan por qué, puede que no sepan verbalizarlo, pero lo sienten, y eso al final es lo que importa. Hay muchos músicos que se creen muy grandes porque han leído mucho, porque han estudiado, porque han practicado, pero a lo mejor no han tocado nunca el alma de nadie, están solos. Y mientras grita sus credenciales, alguien en una esquina canta con el corazón y hace llorar a desconocidos. ¿Quién es el verdadero artista? Pero la salida no es gritar más fuerte ni imponer más autoridad. La salida es la ternura de aceptar que todos opinamos desde algún lugar de dolor o de deseo, y que si en lugar de defendernos a gritos aprendiéramos a escuchar incluso cuando no nos gusta lo que oímos, podríamos vivir menos a la defensiva y más a la intemperie. El arte, la música, el vino, la vida no se imponen, se comparten, y toda conversación que parte de esta premisa es ya en sí misma una forma de belleza. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar